Estudios sociales, primer año de bachillerato, globalización, privatización y descentralización. Y es así como los ponemos en contexto precisamente con el símbolo más conocido de la caída del bloque socialista en la finalización de la Guerra Fría. Es así como también le damos entrada a la temática que vamos a estar abordando en este día. Bienvenida, Candy Bautista, ¿cómo está? Gracias, Eduardo, muy bien. También estoy muy interesada por el video que acabamos de ver, en el que se nota un contexto histórico que prepara a la sociedad para lo que vamos a hablar ahora, que es sobre la globalización, la privatización y la descentralización, que son conceptos que conllevan procesos importantes de organización social y política que enmarcan también nuestra realidad. Totalmente, y de esta forma nosotros también le damos la bienvenida a todos los estudiantes que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas, ya sean digitales o también a través de la señal de televisión de El Salvador. Los invitamos a que bajen también la guía que está ubicada en el sitio oficial del Ministerio de Educación para que quedemos bien informados y sobre todo también construyamos nuestro sentido crítico en esta temática que bien nos estaba comentando nuestra maestra. ¿Cómo damos también entrada? ¿Cómo podemos dar una introducción a estos términos que para los estudiantes no son desconocidos? Ya los hemos estado abordando a lo largo de este año. Cuando hablamos de globalización, cuando hablamos de privatización y de descentralización, ubicamos estos tres grandes elementos o componentes en el proceso del modelo neoliberal, que es el que impera en el mundo después de la Guerra Fría. Por lo tanto, estamos mencionando procesos importantes en cómo se organizan los estados y las sociedades y cómo operan las políticas para llevar el control justamente de lo que pasa en el país. Y en los países, cuando hablamos de globalización, entonces, también vamos a referirnos a lo que pasa en el plano mundial. Totalmente, y a lo largo también de esa clase, Candy, los alumnos van a poder desarrollar también un mejor concepto a través de la información que también les vamos a brindar acerca de estos términos. Precisamente no estamos solos, Federico nos va a estar acompañando a lo largo de esta clase y nos va a estar despejando algunas dudas. ¿Le parece si vamos a ver el primer video que nos ha preparado Federico, maestra? Bien, vamos a verlo, y algo importante junto al video es que Federico va a retomar elementos de los que hemos abordado en la semana anteriores sobre el mundo unipolar y el mundo bipolar. Vamos a verlo entonces. Recordemos algunos procesos que marcaron el siglo XX. El globo, en lo político y en lo económico, se vio marcado por dos momentos o dos periodos. El primero es el mundo bipolar, caracterizado por la polarización marcada por la Guerra Fría entre los años 1945 y 1991. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el control hegemónico del globo. Y por el otro lado, tenemos el mundo unipolar, caracterizado por el fin del bloque socialista, el predominio del modo capitalista de producción y el auge del modelo neoliberal y la influencia global de Estados Unidos. Gracias a Federico por ilustrarnos ese cambio importante que se da posterior a la Guerra Fría. Como bien nos lo ha explicado, pasamos de un mundo bipolar donde hay dos potencias en pugna a un mundo unipolar. En este proceso, Edward, tiene un impulso importante el proceso de globalización, del que hemos hablado en clases anteriores y que vamos a retomar en esta ocasión.
Por lo tanto, es necesario indicar que la globalización busca la integración de los diferentes mercados en una economía mundial. En ese proceso no importa la ubicación de los países, así como podemos verlo acá en el globo terráqueo, veríamos una unidad económica que está dirigida por un mercado global. Sin embargo, esta idea simplificada tiene a la base grandes diferencias que se pueden notar cuando hacemos un análisis más cercano a las realidades de los países y de las culturas. Por ejemplo, por un lado tenemos la Organización Mundial del Comercio, que se constituyó posterior a la Guerra Fría como una entidad económica global que genera las políticas en el aspecto económico para todos los países. Bajo estas regulaciones se firmó el Tratado de Libre Comercio de los países centroamericanos con Estados Unidos, que también nuestros estudiantes han abordado en las clases con el apoyo de sus docentes. Por otro lado, tenemos otro tipo de organizaciones que están dadas más a partir de los países y de procesos transfronterizos, pero a escala menor. Como ejemplo, podemos mencionar las migraciones, que se marcan en el esfuerzo de las personas por buscar mejor condiciones de vida y que por lo tanto se trasladan de un país que tiene menos ventajas de los procesos globalizadores a un país que aprovecha más estos procesos. Muy bien explicado, maestra, y ahí nosotros podemos poner en práctica que también lo que hemos aprendido en los años anteriores y en las clases anteriores, venimos a focalizarlo también en estas temáticas para tener un mayor entendimiento. Hablando de la globalización, Candy, ¿cómo podemos entender también los efectos de la globalización en las estructuras locales? Vamos a desarrollar la respuesta de esta pregunta, Eduardo, durante la clase y vamos a enfocarnos al final cuando hablemos de los procesos locales. Sin embargo, es importante situar desde ya que muchas de las organizaciones que se hacen a nivel municipal están orientadas por los procesos que se llevan a nivel mundial o global. Y bueno, también Federico está listo, maestra, porque tiene mucha información que brindarnos. En esta ocasión nos va a hablar acerca del neoliberalismo. Vamos a verlo. Podemos definir el neoliberalismo como la puesta en práctica de un cuerpo de doctrinas que abandera la libertad individual y de manera primordial la libertad económica. Esto ha sido patente desde la aplicación del modelo en los años 70 del siglo XX. Y se ha caracterizado por una férrea oposición a toda forma de control de la economía por parte del Estado. El Estado neoliberal pasa a tener un papel de facilitador de la inversión privada. Esto es en distintos ámbitos de la sociedad, como en la salud, el sistema bancario, las pensiones, la educación, etc. A continuación veamos qué nos dice David Harvey, un estudioso del neoliberalismo. El neoliberalismo, ante todo, es una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales de cada individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos fuertes de propiedad privada, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear, preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Y luego de este video creo que también nos va a quedar súper claro a todo el alumnado ese concepto de neoliberalismo para que lo podamos desarrollar también en esta temática. ¿Qué opinión le merece también, maestra, lo que acabamos de ver? El concepto de David Harvey establece la libertad de mercados, la libertad de producción, de circulación de mercados o de capitales. Sin embargo, Eduardo, no hay que perder de vista que este proceso neoliberal también está influenciado por la subjetividad de las personas, es decir, por la forma en la que nosotros creemos y nos vemos en el plano local, nacional y global. En este aspecto es importante destacar que el neoliberalismo le asigna un valor a la persona como consumidor. Y esto está muy influenciado por las ideas que nos dan los medios de comunicación y la publicidad. Es decir, que
nuestro valor como seres humanos en el proceso neoliberal está marcado por nuestra capacidad de adquisición o de compra. Esto es una dificultad si lo vemos desde la parte integral de derechos humanos y de la ciudadanía, porque perdemos el valor como ciudadanos y se nos asigna un valor que está enfocado a la capacidad monetaria que tiene cada persona o cada sociedad. Y aquí podemos poner el ejemplo, maestra, también, bueno, ustedes en su casa lo pueden ver, qué es lo que se transmite a través de los medios de comunicación. Quizás un contenido más comercial, música, un poco de moda, y se le deja como de lado también a esos temas de contenido, de política, de democracia, de globalización. Y eso también llega a minimizar y también a aumentar y a naturalizar que las desigualdades es algo normal, maestra. Justamente nosotros podemos relacionarlo, Edward, con lo que ha sucedido en la sociedad latinoamericana. A final del siglo XX se terminan las dictaduras militares, sin embargo se han profundizado las desigualdades. Entonces superamos un modelo autoritario en el que había restricción a la participación política, a la expresión o la libertad de expresión, pero caemos ahora en una situación de desigualdad económica y de relaciones totalmente desiguales entre países que tienen realidades económicas positivas respecto a otros que no. Ahora bien, como lo situaba Eduard, es importante que como ciudadanos también introduzcamos la discusión sobre temas que configuran nuestra realidad. Mencionaba la democracia, los tipos de democracia que también los hemos abordado, como individuo y como ciudadano puedo aportar a estos procesos y el ordenamiento jurídico y político de una nación, que eso también configura lo que somos. Totalmente. Y ya hablamos acerca de la globalización, ya entendimos también este término, pero ¿qué hay de la privatización? Federico en el siguiente video nos va a explicar un poco acerca de esto. La privatización parte de la idea de que el Estado no es eficiente en la asignación de recursos y que la solución a esto es acudir a la libertad de mercado, trasladando los recursos, bienes y servicios públicos al control de entidades privadas que asumen tanto la administración como la conservación de las ganancias de algunos de los rubros más estratégicos, por ejemplo, la telefonía, la salud y la educación. Podemos hacernos la pregunta: ¿cómo se deterioran los derechos ciudadanos con la privatización? Y es que el ciudadano y sus derechos a la salud, a la educación, etcétera, pasan a formar parte de un concepto nuevo dentro de las relaciones en donde si podés pagarlo, podés tenerlo. Entonces el ciudadano pasa al modo cliente y esto deteriora las relaciones entre el ciudadano y el acceso a sus derechos. Gracias, Federico, por esta información, y me parece súper interesante también un término que él nos introducía a partir de lo que nos estaba comentando, y son las ADESCO. Estas asociaciones comunitarias, ¿cómo podemos entenderlas, Candy? ¿Cómo surgen y también cómo se desarrollan dentro de su localidad? Bueno, en el marco de lo que Federico mencionaba, de la descentralización y la concesión de oportunidades desde el nivel central o el gobierno central hacia las alcaldías o comunas y desde estas a las comunidades, en este contexto es que vemos la presencia de las ADESCOs, que como ya lo han mencionado son asociaciones de desarrollo comunal, que se enmarcan en el plano más cercano a las familias, que es la comunidad. Me preguntaba cómo se organizan, sí, cómo se eligen las ADESCOs. Comentarles que las ADESCOs son seleccionadas a partir de asambleas comunitarias y que tienen un respaldo jurídico a través de las municipalidades. Si quieren conocer más acerca de cómo operan, hay documentos importantes que podemos consultar y en esta ocasión tenemos una experiencia de un miembro de una ADESCO que nos va a comentar cómo operan en su comunidad. ¿Lo vamos a ver, Edward? Vamos a verlo entonces. Bien. Buenos días, mi nombre es Santo Fidencio Galindo, de la comunidad estatal, municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas. Voy a contarles en este segmento
mi experiencia como presidente en esta comunidad. He trabajado en ADESCO como unos 20 años. Hemos buscado el desarrollo, hemos hecho proyectos en beneficio y de la comunidad. Construimos un centro escolar en el Castillo de la Vainilla, muy grande, lo conseguimos con plan internacional. Hemos construido carreteras. Un proyecto muy bueno también para la juventud fue la construcción de la cancha. Ahí compramos el terreno y también hicimos un proyecto con una cerca. Y eso fue muy buenísimo para nosotros, sencillo, que los jóvenes no anduvieran buscando dónde ir a jugar, ¿verdad? Antes costaba muchísimo, logramos ese proyecto muy bueno. Hemos trabajado también, hemos hecho un proyecto de inversión social para hacer abono orgánico. Todavía no está en ejecución, estamos esperando desarrollar. Agradecemos el apoyo de los miembros de la comunidad que nos comparten su experiencia como parte de la ADESCO, como miembro de esta asociación que busca gestionar proyectos para el desarrollo de su localidad. Así ustedes, estudiantes, pueden indagar, o quizá algunos de ustedes son parte de las ADESCO. Es importante que como ciudadanos nos involucremos en estos procesos, ya que, como hemos dicho, las ADESCO son una vía importante para que las comunidades puedan detectar sus necesidades, organizarse y gestionar apoyo con las alcaldías o con las organizaciones no gubernamentales. Hay una realidad importante también, Eduard, que debemos comentar en relación a la realidad de las ADESCOs. Estas son elegidas por la comunidad a través de asambleas comunitarias y están respaldadas jurídicamente a través de las municipalidades. Sin embargo, las acciones de las ADESCOs no están adscritas al desempeño de la municipalidad. Y hay una realidad que quiero comentar, Eduardo. Díganos. Muchas veces hay ADESCOs que tienen mayor cercanía a la municipalidad porque son relativamente cercanos en cuanto al partido político que gobierna. Y hay otras ADESCOs que son marginadas por esta misma realidad. Sin embargo, es importante mencionar que lo que busca la ADESCO no es simpatía política, sino trabajar en función de la comunidad. Por lo tanto, deben de buscar esos espacios de participación y crear, claro, comunicación siempre con las alcaldías, pero teniendo presente que luchan por el desarrollo de su localidad. Entonces podemos decir que las ADESCO deben de trabajar en conjunto con las alcaldías, mas no deben de ser dependientes de ellas. Con esta información y para ir concluyendo también vamos con un video que nos ha preparado Federico, que nos habla acerca de las identidades. Y el último globo que tenemos hoy como ejemplo nos muestra el logo de la Coca-Cola como una corporación transnacional que está en todos lados y que alguna vez usaron un eslogan que decía, que mostraba un envase de Coca-Cola y que decía: si usted no conoce esta figura, bienvenido al planeta Tierra. Esto surgió prácticamente hacia finales de los años 90 y lo que la Coca-Cola quería decir es que estaban en todos lados y que prácticamente toda la población del planeta conocía la Coca-Cola. Era un triunfo entonces del esquema global de las empresas transnacionales, de poder localizarse en cualquier parte del mundo y tener consumidores en cualquier parte del mundo. Pero frente a eso también ocurrieron fenómenos de carácter cultural e identitario. Veamos entonces la imagen en donde surge en El Salvador la pupusa Power. Fíjense ustedes, está en inglés. Dice Power hablando de poder, el poder de la pupusa. Esto habla de una reacción cultural, de una búsqueda identitaria para contraponerse con estos esfuerzos de globalizar y de volver la cultura una sola cosa. De esta manera también exploramos en El Salvador el recurso identitario, qué es lo que nos caracteriza y qué contribuye de El Salvador al resto del mundo. Bueno, así son las identidades y los juegos de la identidad.
Gracias, Federico, por esa información. Y de la misma forma que nosotros lo hemos abordado en temáticas anteriores, hemos dicho que la cultura se va transformando a través de los diferentes elementos que también la conforman. A manera de conclusión, Candy, ¿qué podemos decirle a los alumnos que están pendientes de esta clase? Bueno, hemos abordado la globalización desde un aspecto económico, hemos abordado aquellos elementos importantes que conlleva el proceso de globalización que está inserto en el modelo neoliberal, pero queremos justamente concluir con las formas en que las identidades se construyen y reconstruyen. Entonces, hemos dicho que tenemos influencias de procesos globalizadores, tenemos una realidad que está inmersa en ese campo de la globalización, de la afluencia y confluencia del proceso de mercado. Sin embargo, tenemos otros procesos que nos ayudan a construir nuestra identidad, como el ejemplo que Federico nos planteaba sobre la Coca-Cola y la Pupusa Power. Entonces, bien, es importante que conozcamos, que tengamos conciencia y claridad de cómo opera el mercado en el mundo, pero que a partir de ello tomemos decisiones de cómo construir nuestra identidad o de cómo estas situaciones influyen en nuestra identidad para poder ahora posicionar aquellos elementos o símbolos de los que también ya hemos hablado como parte de nuestra realidad local o nacional. Gracias, Candy, por habernos acompañado nuevamente. Gracias a Federico Paredes también por ser parte de esta clase. Y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora por la misma señal. Hasta la próxima. Estudios sociales. Segundo año de bachillerato. Planes estratégicos de las cumbres de desarrollo sostenible. Y es de esta forma que nosotros iniciamos la clase de esta tarde, agradeciendo la sintonía con la cual ustedes nos están premiando, ya sea a través del Facebook de Televisión de El Salvador, el Facebook del Ministerio de Educación o también a través de la señal de televisión de El Salvador. Gracias por estar en sintonía de esta franja educativa Aprendamos en Casa. Hoy ha llegado el turno de los chicos estudiantes de segundo año de bachillerato en el jueves de estudios sociales. Así que por favor, a través del Facebook usted nos puede dejar todos los comentarios de las clases anteriores y también las opiniones de la temática que vamos a estar abordando en este día. Ya vieron ustedes a través de nuestras pantallas la maestra que nos está acompañando, que ya se ha vuelto una amiga también para nosotros, que nos imparte mucho contenido. Candy Bautista, bienvenida. Muchas gracias, Eduard. Buenas tardes y buenas tardes a nuestros estudiantes. Es un placer compartir nuevamente este espacio con ustedes, poder llegar hasta sus hogares para compartir, para refrescar conocimientos y para apoyar el proceso de aprendizaje que ustedes llevan. Queremos recordarles que no se olviden de consultar las guías de autoaprendizaje que están colgadas en los sitios web del Ministerio de Educación. Este día vamos a abordar un tema importante referido a medio ambiente y para este nos acompaña nuevamente nuestro compañero Federico Paredes, solamente que no lo vemos acá, ¿verdad, Eduardo? No lo vemos acá, pero sí nos va a estar compartiendo también sus opiniones acerca de esta temática y del desarrollo también que nosotros vamos a estar brindando con toda la información, así que pendientes. Algo importante, maestra, es también el objetivo de estas teleclases, más que todo de estudios sociales también. No es necesario que estén ahí con su cuaderno, con su lápiz, apuntando todo lo que estamos diciendo, sino que presten atención, ¿no es así? Correcto. La intención de las teleclases y de este proceso de apoyo a la educación y al proceso de aprendizaje que llevan con el apoyo de sus docentes no es justamente memorizar y tener al pie cada una de las palabras que acá se discuten, sino fortalecer los procesos de comprensión y análisis. Por lo tanto, si ustedes tienen dudas o quieren ampliar sobre un tema específico o sobre un concepto, pueden buscar información en sitios de internet o en libros de texto que puedan tener a la mano. Así es que vamos a tratar de comprender y a partir de la comprensión a adoptar posturas que nos ayuden a tomar decisiones como ciudadanos. Totalmente. Y la temática que vamos a estar desarrollando en este día es precisamente cambios estratégicos de cumbres y desarrollo sostenible.
esas temáticas y esos términos no son indiferentes a los alumnos porque los hemos estado también abordando en las clases pasadas. ¿Qué vamos a aprender en este día, maestra? En este día, en este componente de análisis de factores medioambientales, como ya Edward ha mencionado, vamos a recordar conceptos como el desarrollo sostenible, vamos a abordar algunas cumbres y convenios que se han firmado y ratificado en torno a la protección del medio ambiente y a estrategias que van desde los estados, instituciones y empresas para preservar el medio ambiente, y además vamos a revisar y a analizar el impacto que han tenido algunos fenómenos climáticos como tormentas que acontecieron en el país en meses recientes sobre nuestro territorio. Y vamos a abordar también la obligación de los estados a garantizar este desarrollo sostenible para la población, pero también evidenciar a veces muchas prácticas que nosotros tenemos en el día a día que llegan a tener consecuencias también, algunos desastres naturales que nosotros hemos lastimosamente sido testigos de ellos. Hablando de desarrollo sostenible, ¿qué entendemos y cómo podemos desarrollarlo? Vamos a recordar el concepto de desarrollo sostenible con nuestras palabras, quizá para que sea más familiar a los estudiantes, que es aquel desarrollo económico, social, cultural, que busca la preservación del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, pero en armonía, ¿verdad? O sea, toda la dinámica social y económica en armonía con el tema de medio ambiente y que garantice la protección y la preservación de los recursos para las futuras generaciones. Entonces notamos que el desarrollo sostenible tiene en su conceptualización un enfoque importante que va con la garantía para la supervivencia de la vida humana. Es decir, que nuestras acciones presentes y las decisiones que tomen nuestros estados inciden en la forma en la que se van a desarrollar las generaciones posteriormente. Entendiendo también, maestra, que la temática son los cambios estratégicos de las cumbres, ¿cómo podemos entender estas cumbres? ¿Cuáles son los objetivos también de estas cumbres en las cuales participan los diferentes países? Algunos deciden hacerlo, algunos deciden no hacerlo, pero ¿por qué se realiza? Se realiza justamente porque hay temáticas que hay que colocar en la mesa de discusión y que son temáticas globales que afectan a todos los países en las quizás situación y ubicación geográfica, a unos más que otros, o algunos fenómenos, ciertas áreas más que otras. Sin embargo, son temas que son necesarios para poder generar políticas y acciones desde la actividad estatal o gubernamental para preservar, en este caso, el medio ambiente. Entonces, bien, ¿qué es lo que da origen a las cumbres? La situación, la alerta que se ha generado sobre el deterioro medioambiental que es acelerado en estos últimos años. Excelente. Y para conocer, maestra, también de cómo está la situación actual, precisamente vamos a una cápsula, a un video que nos ha preparado el maestro Federico, que en esta ocasión nos va a hablar acerca del CONAMA. ¿No es así? Muy bien. Vamos a verlo. El desarrollo sostenible se comprende como desarrollo social, desarrollo económico y ecológico, pero que sea capaz de poner en práctica las siguientes características: soportable, viable y sustentable. Desde 1994 se vienen realizando cumbres internacionales que abordan temas como el desarrollo, el medio ambiente, la educación, la pobreza, el empleo y la gobernabilidad. Todo esto para coordinar políticas, crear redes de cooperación horizontal y mejorar estrategias de desarrollo. Entonces, con el objetivo de ir hacia esas nuevas formas de producir, nuevas formas de gobernar, nuevas formas de consumir y de distribuir, es que se crea la CONAMA, que es el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Este se celebró la primera vez en el 2004 en Madrid y se ha venido haciendo año con año hasta la fecha. Esta CONAMA plantea un marco institucional, es decir, si vamos a educar, si vamos a mejorar el empleo, si vamos a mejorar la gobernabilidad, cómo deberían de ser las instituciones de los estados y cómo deberían de cooperar los estados entre ellos. De los siguientes aspectos vamos a hablar y vamos a ver qué dijo la CONAMA que debería de pasar en el marco internacional, en el marco nacional y a nivel local. Veamos.
Mejorar el papel de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, incluyendo la revisión y el monitoreo del progreso de la implementación de la Agenda 21 y fomentando la coherencia de la puesta en práctica de sus iniciativas y demás asociaciones. Facilitar y promover la integración de las dimensiones ambientales, sociales y económicas del desarrollo sostenible en las comisiones regionales de los programas de trabajo de la ONU. Establecer un mecanismo efectivo, transparente y regulador de la coordinación entre las agencias de la ONU dedicadas a los asuntos costeros y oceánicos. Tomar medidas inmediatas para avanzar en la formulación y elaboración de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible y comenzar su implementación antes del 2005. Como podemos notar, estos objetivos que hemos visto son parte de la intención por coordinar acciones, Edward, que promuevan el cuidado del medio ambiente. Podemos recordar algunos de esos objetivos que son primordiales para comprender las acciones que se están realizando en la actualidad. Hay muchos elementos que podemos rescatar de lo que acabamos de ver, maestra, sobre todo los objetivos, como usted bien lo está diciendo, que tienen, bueno, por principal también objetivo el hecho de desarrollar diferentes iniciativas para el bienestar del desarrollo del ser humano en los diferentes contextos y en los diferentes países. Mencionamos los objetivos para que queden más claros aún. Muy bien, podemos recordarlos y así también ustedes pueden ir ubicando estos objetivos con las cumbres que vamos a mencionar posteriormente. ¿Vamos, Eduardo? Vamos a ver, el primero era mejorar el papel de la Comisión de Medio Ambiente, claro está. Así es. Esto es importante porque recordemos que el CONAMA está justamente dirigido por la Organización de las Naciones Unidas y que necesita impulsos para poder mejorar la función de la Comisión de Desarrollo Sostenible. Es decir, necesitan profundizar y tomar ahora decisiones importantes. Recordemos que estamos hablando del año 2004 cuando se realizó el CONAMA y que a esta altura de tiempo podemos ya ir visualizando algunos de los efectos que han tenido estos procesos. Algunos de los efectos que tendrían que haber tenido también hasta este momento. También el segundo me llamó mucho la atención porque al final es una integración, Candy, una integración que tiene que haber entre la sociedad, entre el medio ambiente y la economía también. Sí, o sea que es importante situar que las acciones que se impulsen por los estados deben garantizar la integración entre estos elementos que son vitales para la vida de las sociedades. O sea, tenemos un desarrollo económico, pero si a este desarrollo económico dejamos de lado o le ponemos todo el impulso en las acciones de producción, en el movimiento del comercio y dejamos de lado el medio ambiente, vamos a tener posteriormente un impacto negativo, ya que nos vamos a acabar, como decimos popularmente, los recursos naturales, o vamos a llegar a una situación en la que ya no es viable seguir produciendo por los niveles de degradación que se están generando. Y en el tercero también, Candy, se establecían, bueno, algunos mecanismos que la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus agencias, deberían de ser también reguladoras de estos mecanismos. Justamente la idea del objetivo es transparentar esas acciones, porque hay también algunas actividades y acciones que involucran la inversión. Por lo tanto, tiene que haber claridad en cómo se ejecutan las acciones. Y estamos hablando en el plano justamente teórico de cómo se propone, pero como estudiantes, como docentes, tenemos ahora que tomar estas herramientas teóricas para hacer algún tipo de evaluación y decir de qué manera se ha cumplido y si nosotros notamos esa integración o no en la realidad. Y hablando de esta relación, esta integración también, los cambios se necesitan hacer ya y es precisamente el objetivo último, la inmediatez de realizar estas acciones que están en teoría a la práctica, darlas a conocer, desarrollarlas a través de los diferentes estados.
En el plano del CONAMA, pues recordamos que se dio en el 2004 y que el objetivo establece que las acciones van a comenzar a impulsarse desde el 2005. ¿Y por qué justamente mencionaba el plano de lo inmediato? Es porque la situación de la realidad medioambiental en nuestros países exigen acciones inmediatas. Y hablamos de 2005, ahora hablemos del 2020 en la actualidad. O sea, ¿cómo está la realidad de nuestro país si lo queremos dejar en el plano nacional, de nuestra comunidad y municipios, si queremos enfatizarlo en el plano local en relación al medio ambiente? ¿Cuáles acciones son visibles de la organización, tanto política como social, que están ayudando a promover y a conservar los recursos? Totalmente. ¿Cuáles son esas? También debemos de estar claros en ese sentido. Hablemos de un punto que es muy importante y es el hecho del medio ambiente como derecho humano, Candy. Fundamental esa idea y la noción para que se establezca que el medio ambiente es reconocido internacionalmente como un derecho humano, el acceso a un medio ambiente sano. Y en el plano pues de producción religiosa, incluso hay una encíclica papal que habla sobre el medio ambiente y que lo determina como la casa común. Entonces la casa de todos, de ricos y de pobres, de los que tienen un título universitario y de los que no lo tienen. Entonces el cuidado del medio ambiente establece que es prioridad y debe ser prioridad para todos, pero en el caso de los estados, que son los que firman y ratifican los convenios, son los que tienen que llevar la batuta en planes y estrategias para proteger y preservar el medio. Y hablando de esta premisa, maestra, también hablemos acerca de estas convenciones internacionales. ¿Cuáles podemos mencionar? Bueno, en América podemos mencionar el convenio sobre diversidad biológica, que se ha realizado con la idea de reconocer la diversidad de especies y de ecosistemas y de preservarlos. Y este convenio es el primero que establece que la situación del cuidado a las otras especies es un compromiso de todos los seres humanos. Como consecuencia también, Candy, se establece que la biodiversidad como un patrimonio cultural también de valor para la supervivencia del ser humano, ¿no es así? Justamente es el hecho de que la preservación o la garantía de la supervivencia de las otras especies garantiza la supervivencia de la especie humana. Totalmente. ¿Qué otras convenciones podemos mencionar? Hay una convención que es muy importante y vamos a hablar del Protocolo de Kioto, que es la convención más importante sobre el calentamiento global y el cambio climático. En esta se establece el compromiso de los estados por garantizar acciones que buscan la minimización de los efectos de los gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento global. En este marco, decirlo que fue firmado por la mayoría de países industrializados, que como ya hemos analizado y discutido en otras ocasiones, son los que generan los procesos macro, ¿verdad?, de contaminación. También podemos hablar, a partir de esas convenciones, ¿cómo ha sido el impacto del cambio climático también en nuestras localidades? Bien, importante establecer quizá una diferencia. Okay. Las convenciones buscan que los estados se comprometan y actúen, que generen políticas, planes, ya sean a nivel nacional o regional, para minimizar los impactos, pero que hay una realidad económica, comercial, que es ferozmente dañina para el medio ambiente. En ese marco podríamos nosotros determinar que el cambio climático afecta a las sociedades en conjunto. Y en nuestro país tenemos el ejemplo de las tormentas Amanda y Cristóbal, por decir un ejemplo cercano a nuestra realidad actual, que se dio entre el mes de junio y agosto, si no me equivoco, y que generó daños en viviendas, daños en seres humanos y pues dañó incluso infraestructura de instituciones educativas.
Sí, totalmente. Y ahí podemos ver también las consecuencias del cambio climático en nuestras localidades a partir de estas tormentas, que también ha dañado la biodiversidad de nuestro país. Justamente. Y recordemos que estamos en la zona del corredor seco, por lo tanto ya hemos dicho que el impacto del cambio climático en esta zona es aún más evidente, porque tenemos esos periodos largos de sequía y periodos de lluvias intensas. Entonces afecta a los cultivos. Ya hemos mencionado esto también en las clases anteriores, recuerdan, chicos, y algo importante en esta ocasión es mencionar la pérdida de los cultivos con las tormentas Amanda y Cristóbal. Por ejemplo, productores de hortalizas, de vegetales, de Zapotitán, la zona de Sonsonate y otras que de alguna manera también tienen incidencia en el mercado nacional, fueron drásticamente afectados en sus cosechas. Precisamente vamos a una cápsula, a un video que nos ha preparado el maestro Federico, que precisamente complementa lo que estamos hablando, maestro. Muy bien, vamos a ver. Veamos las siguientes gráficas. Veamos las gráficas del mapa en colores azules. Este es el número de personas afectadas por departamento y tenemos que San Salvador tuvo una afectación de 28,000 personas. San Miguel, 24,300. La Libertad, 21,100. Y así van descendiendo hasta Cabañas, que tuvo una afectación de 2,400 personas. El impacto en la seguridad alimentaria nacional, podemos ver que el municipio, el departamento más afectado es el departamento de Sonsonate, con 2,300 zonas de cultivo perdidas. Estamos hablando de medición en hectáreas. 2,300 hectáreas de cultivo perdidas en Sonsonate, 249 en La Libertad, 176 en Usulután, 80 en Santa Ana y 4.2 en Morazán y 2.1 en San Miguel. Estas son las afectaciones en daños de cultivos por las tormentas. Ahora bien, en educación, si bien las escuelas estaban cerradas, dado que estamos en medio de la pandemia, los estudiantes no estaban yendo a clases, pero se reportan daños en la infraestructura escolar. De la siguiente manera, en San Miguel, 55 escuelas estuvieron afectadas, 53 en La Libertad, 53 en Santa Ana, 41 en Usulután, 38 en Sonsonate. Fíjense ustedes cómo hay algunos departamentos que se van a repetir en el rango de incidencia y de afectación. En el caso de Morazán, por ejemplo, solo 7 escuelas salieron afectadas durante estas tormentas. Y de esta forma nosotros vamos finalizando la clase de este día, no sin antes pedirle, Candy, que también nos genere una especie de conclusión para un mayor entendimiento también del desarrollo de este tema. Muy bien, retomando lo que los testimonios nos han dicho y el análisis estadístico que Federico ha realizado sobre el impacto de estas tormentas en nuestro país, es necesario recordar que debemos buscar como familias y como sociedades estrategias de resiliencia, buscar formas para mantenernos protegidos y buscar mecanismos a partir de la organización ciudadana para exigir a nuestras instituciones más cercanas y entidades gubernamentales o locales acciones que promuevan el desarrollo de la sociedad en armonía con el cuidado del medio ambiente. Gracias por todo el contenido, gracias por toda la información. También a Federico Paredes, gracias por habernos acompañado en este día. Y a todos ustedes por habernos sintonizado a través de las diferentes señales. Es de esta forma como nosotros nos despedimos, deseándoles un feliz día y nos vemos el próximo jueves. Adiós.